tenemos en esta parte de nuestro programa como invitada a Mercedes Malavé. Ella es dirigente político, coordinadora de Unión y Progreso y directora de formación del IFEDEC. La saludamos. Mercedes, bienvenida, buenas tardes. Hola Maripili, buenas tardes. Muchos saludos a ti y a toda la audiencia de Unión Radio. Encantada de conversar contigo. Mercedes, el tema del diálogo entre gobierno y oposición sigue siendo un gran tema. En estos días escuchamos al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien además es el jefe del equipo de negociadores que nombró el gobierno del presidente Nicolás Maduro en esto que se han dado a llamar las negociaciones en México. Escuchamos a Jorge Rodríguez diciendo que no se hace difícil continuar los diálogos en México por la falta de cumplimientos en los acuerdos, justamente en esta mesa de negociación. Y yo quería que tú me analizaras este tema, cómo lo ves tú, cómo ves este tema tanto de los diálogos de México como los diálogos en general, gobierno, oposición, incluso oposición, que parece que se les hace más difícil dialogar que con el gobierno. Sí, bueno, el diálogo, como tú lo acabas de insinuar, es la herramienta política por excelencia. Yo creo que no vamos a superar la crisis económica y social de Venezuela sin un gran diálogo político nacional, preferiblemente que nos conduzca, bueno, a una negociación que permita levantar las sanciones, abrirnos a la economía mundial, etcétera, ¿no? Sin embargo, los esquemas en los que se ha diseñado el diálogo o los diálogos, pues parecen incurrir todos en el mismo error, Maripili, y es que los actores que se sientan a dialogar o a negociar no van, digamos, presentando al país o los intereses nacionales o el bien nacional, sino que parecen ir cada uno con intereses muy particulares que no permiten que el diálogo avance ni que se vea su fruto. Yo creo que el diálogo en México tiene un problema, y es que aunque se fijen agendas que firmen todos y se cree un plan de trabajo, etcétera, en realidad cada quien va con su agenda oculta, que ya no es tan oculta, es bastante conocida. El gobierno va para que le levanten las sanciones y la oposición va para pedir unas garantías o unas condiciones electorales que son, bueno, un poco maximalistas, que pretenden, bueno, prácticamente que el gobierno ceda en todo lo electoral como para que quede totalmente derrotado, para hacer unas elecciones donde, bueno, prácticamente ellos arrasen. Y entonces en esas posiciones, pues por más de que se firmen cosas y acuerdos, pues no se cumplen, ¿no? Yo creo que por un lado el gobierno dice que no cumplen, pero por otro lado la oposición dice que es que el gobierno no quiere avanzar en las materias que verdaderamente le importan al país, ¿no? O sea, pareciera eso, que no hay una conjunción de agenda o una sinceración de la agenda que permita que ese diálogo tenga algún resultado. Entonces por eso siempre se interrumpe, parece una estrategia ya dilatoria, y mientras tanto el país sigue la crisis, sigue el problema del salario, siguen las protestas de los maestros, seguimos sin ver soluciones reales, políticas y económicas a la gran crisis que tenemos. Entonces, bueno, hablamos del diálogo porque siempre apostamos a él y parece importante, pero pareciera que el tema del diálogo en México ya casi que está agotado, ¿no? ¿Y qué opciones le ves tú a esto? Porque, como te decía, quizás no solamente habría que hablar del diálogo entre gobierno y oposición, sino también habría que hablar del diálogo entre oposición y oposición, que pareciera incluso más difícil. Sí, mira, fíjate, aquí hubo un proceso interesante el año pasado con la designación de los dos rectores del CNE, Roberto Picón y Enrique Márquez, donde hubo una especie de diálogo en Venezuela con la participación de otros sectores, del foro cívico, distintas organizaciones de la sociedad civil, el grupo de Boston, distinta gente que fueron como llegando a una especie de consenso o acuerdo sobre cómo debía ser conformado el CNE para que hubiese más participación en las siguientes elecciones, ¿no? Si nosotros extrapolamos este ejemplo a otros organismos, por ejemplo, de la administración pública, si logramos que se cree un gabinete económico un poco más plural, un poco más, no sé, integrado por distintos economistas importantes, si logramos que el tema del salario, el diálogo social
llegue realmente a aciertos. Yo sé que es imposible resolver por completo el problema del salario, o sea, quien plantee eso no tiene ni idea del problema económico de Venezuela, pero sí ciertos avances en esa materia. Yo pienso que vamos a ir avanzando en un diálogo más institucional, en un diálogo más realista, que no sea simplemente el diálogo internacional para que me levanten las sanciones Estados Unidos y una serie de actores que vienen tutelados por los Estados Unidos desde hace años, ¿no? Yo creo más en el diálogo interno. Por supuesto que allí habrá opositores de distintas tendencias, de un grupo y de otro, pero creo que más que buscar uno de aquí, uno de este partido y uno de este otro partido, busquemos a la gente idónea para resolver la crisis que debe haber en distintos, cada partido puede decir, mira, este economista, este sociólogo, este sindicalista, y pensemos en personas que realmente puedan encauzar, como en su momento se pensó en dos actores que sabían de la materia electoral, que tenían conocimiento político y técnico y que podían llevar adelante esa institución, que puedan sacar adelante las distintas tareas que tiene el país para construir las instituciones que hoy en día no dan respuesta a los problemas de los venezolanos. Yo me lo imagino así, pues. Claro. Bueno, Mercedes, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Amigos, Mercedes Malavé, ella es dirigente político, es coordinadora nacional de Unión y Progreso y es directora de formación del IFEDEC, con quien estábamos conversando.